Amiguitos, saludos. Espero que estéis bien. Bueno, espero que os gustara el último relato de los cautivos de Longjumeau. Bueno, aunque estamos en el género de ciencia ficción, yo creo que se reflejan realidades extrañas que nos cuesta comprender a través de los relatos estos. Entonces, yo desde mi punto de vista, este relato entraña realidades muy profundas de la vida. Yo creo que el autor se está refiriendo a las adicciones y que cualquier cosa nos puede provocar una adicción y que las adicciones o las obsesiones al final nos hacen esclavos de cautivos. Por eso se llama los cautivos de Longjumeau. Pero en realidad yo cuando pienso en el relato pienso en los amantes en lugar de en los cautivos. Porque eran las dos cosas. Eran amantes, eran cautivos de su propio amor, entiendo yo. Bueno, entonces, por si alguien no lo ha leído y está viendo este vídeo, resumo un poco para aclararnos mejor. El relato comienza en que hay una noticia del suicidio de una pareja, ¿no? Y nos explica el autor cómo es posible que esta pareja se haya suicidado si era una pareja que se amaban muchísimo, que eran muy felices, eran la envidia de todo el mundo, porque se han suicidado. No se lo explica, ¿no? Entonces, a lo largo del relato intenta explicárselo, ¿no? Entonces cuenta un poco la historia de ellos, de que, bueno, se habían casado, no tenían dificultades económicas y se habían ido a Longjumeau, a una casa, no tenían que trabajar, no tenían obligaciones, solamente dedicarse a su amor, ¿no? Y bueno, vivían muy felices y no se relacionaban con nadie, ¿no? Ni siquiera iban a visitar a su familia. De hecho, cuenta que la madre se muere y no va ni a visitarla, ¿no? Vivían solos, sin hacer vida de sociedad de ningún tipo. Entonces, cuando ellos quieren salir, porque eran personas que antes viajaban mucho incluso, no se relacionan con nadie y solos con su amor, en un éxtasis perpetuo, una felicidad perfecta. Y claro, eran tan felices que no necesitaban a nadie más, y ahí estaban. Entonces, cuando ellos quieren salir de Longjumeau no pueden. El tren se les escapa. Entonces ya se obsesionan, están obsesionados de ver que no pueden salir aunque quieran. Y el autor se pregunta, ¿y eso por qué? Y bueno, se supone que el final es que se suicidan. ¿Y eso por qué? Yo no sé si esto es una historia real, podría serlo, no lo sé. Pero es verosímil, pueden ocurrir cosas de este tipo. ¿Y por qué? Porque todo se puede convertir en una adicción. Una adicción es algo que nos impulsa a una compulsión. Y entonces somos esclavos de nuestra compulsión. Por ejemplo, un ludópata es un adicto al juego, ¿no? Pues ese hombre o esa mujer tiene que jugar. Entonces se juega el dinero, luego siente un remordimiento tremendo porque se ha gastado el dinero a lo mejor que necesita a su familia para comer, ¿no? Entonces siente una angustia enorme por su comportamiento. Entonces una parte de él le está diciendo que eso está mal. Entonces él no quiere jugar, ¿no? Por eso se considera que es una enfermedad y lo tienen que tratar los psiquiatras, las adicciones. Porque la persona no puede, está poseído por su adicción. Entonces, ¿qué pasa? Pues que intenta dejárselo. Esa persona está en lucha consigo mismo, en lucha para librarse de su adicción, ¿no? Pero no puede evitarlo. Y entonces cuando a veces pasa por un sitio de juego y de nuevo se gasta el dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que esa persona adicta pierde a su familia, lo primero, porque la familia ya no lo soporta. Nos va a llevar a la ruina porque te está gastando el dinero que necesitamos para comer, nos va a arruinar. Entonces su familia lo abandona y al final esa persona se queda solo y se queda solo con sus remordimientos. Puede terminar en suicidio. Lo mismo la adicción
al juego que cualquier otra adicción a la droga, al alcohol. Bueno, pues también puede existir adicción al amor. En este caso era una pareja que estaban tan enamorados que olvidan sus obligaciones, sus deberes con los demás, con la familia, y al final, como le pasa al adicto al juego, pues a ellos adictos, pues se ve que tienen remordimiento. Bueno, en otros vídeos hablé una vez de que me encontré por ahí un libro muy antiguo, ¿no? Y hablaba de la satisfacción del deber cumplido. Entonces, el cumplir con nuestros deberes nos produce una satisfacción grande, ¿no? Nos sentimos bien. Entonces una persona, pues, simplemente hay quien nos explica, mira qué pobre es, y sin embargo es feliz. Bueno, es una persona que cumple con sus deberes, tiene su conciencia tranquila, ¿no? Entonces, en contraposición, si no cumples con tus deberes, pues tienes remordimiento, tienes malestar. Entonces estas personas, los cautivos, no cumplían con sus deberes. El autor se explica por qué han llegado al suicidio. Pues yo creo que una de las razones es que no cumplían con sus deberes, porque cuenta que la madre se muere y no van a verla, ni siquiera. Entonces esa es una obligación moral de cualquier persona. Tú tienes tus padres, tú tienes tu familia, tú tienes que... Entonces tiene que ser un remordimiento enorme, una cosa así. Ese es un ejemplo, ¿no? No cumplían con sus deberes familiares, porque abandonan a la familia. Deberes hay de muchas clases. Deberes hay con nuestra familia, con nuestro trabajo. Tú tienes que cumplir tu trabajo. Por ejemplo, si tú eres médico y tienes que operar a alguien, tienes que operarlo bien, si no se muere, ¿no? Y deberes tenemos deberes con el mundo. No tenemos que contaminar, no tenemos que gastar mucha electricidad, porque eso es malo para el planeta. No tenemos que desperdiciar el agua, en fin, muchos deberes. Entonces, cuando cumplimos con nuestros deberes, sentimos una satisfacción enorme. Bueno, pues la gente que es adicta se olvida de sus deberes. Y entonces, si no cumples tus deberes, pues luego tienes un rechazo. Sientes una insatisfacción muy grande, un dolor permanente. Por ejemplo, me estoy acordando de Ana Karenina. Ana Karenina, caso similar, ¿no? Se va tiene el amor de su vida, se va con el amor de su vida, pero deja a su hijo. Entonces el remordimiento de haber dejado a su hijo es un dolor inmenso, ¿no? Es una novela, pero se puede aplicar a la realidad. Luego, otra de las razones por las que yo entiendo que podía sufrir esta pareja, ¿no? Y haberla, un sufrimiento enorme, y haberla llevado al suicidio, consiste en sentirse separado de la comunidad, del resto de la humanidad. El otro día yo vi un documental en Raquel de la Morena, aquí en YouTube, que es una youtuber que a mí me gusta y lo veo a veces, y hablaba de la soledad, ¿no? Entonces, para explicar la soledad hay que remontarse a que nosotros tenemos la mente, la hemos heredado de nuestros ancestros de hace miles de años. Entonces, cuando la humanidad empezó, el hombre solo no podía sobrevivir. No podía sobrevivir un hombre solo, ¿no? Entonces necesitaba la colaboración de los demás para poder sobrevivir como especie. Entonces, en grupo sí sobrevivía, porque si estaba solo, estás en la selva, viene un animal y te come, ¿no? Entonces, y luego más adelante, cuando se hicieron las ciudades, la civilización, pues era necesaria la colaboración de las personas. Uno solo no podía vivir. Entonces, colaboración del zapatero para los zapatos, el otro hace la casa, el otro hace el otro. Y ahora también es necesario. Tenemos que colaborar con la sociedad para existir como seres humanos, ¿no? Entonces, decía Raquel de la Morena que en los tiempos prehistóricos, si a una persona la rechazaban del grupo, se moría, porque solo no podía sobrevivir. Bueno, ahora sí. Entonces dice que la soledad es un sentimiento como de no estar en el grupo, como de ser excluido. Y entonces es un dolor que te viene similar al que tenían, porque lo heredamos en la mente, en la conciencia, en el subconsciente, heredamos conductas antiguas, ¿no? De nuestros antiguos
somos los mismos, evolucionados, pero heredamos esas conductas. Entonces, cuando una persona siente soledad, es como un dolor que le viene grande porque se siente excluido del grupo. Como le venían a los antiguos, que cuando los excluían morían. Necesitamos para la supervivencia sentirnos parte de un grupo. Y la soledad es eso, y es un problema que existe hoy, la soledad. Muchísima gente nos sentimos solos a veces. Entonces esta pareja de Longjumeau, al ser adictos a ese amor, estaban esclavos de ese amor y no se relacionaban con los demás. Se sentían excluidos de las relaciones humanas. Y eso puede producir un dolor muy grande que llevará a la desesperación. Y esas pueden ser las causas, entiendo yo, de que terminaran suicidándose, ¿no? La obsesión que tenían por salir de esa esclavitud es parecida a la obsesión que tiene el adicto al juego que quiere dejarse el juego. Hay una lucha dentro de él, quiero dejarme eso, pero al final no podía. Entonces, su misma obsesión lo llevaba a no poder salir de los Jimó, a ser esclavo, y al final no pueden soportar ese dolor. De hecho, a Ana Karenina también le ocurre algo similar. Ana Karenina se deja a su marido, a su hijo, ¿vale? Luego tiene remordimientos por no cumplir como madre. Y luego se siente excluida de la sociedad, porque la sociedad no la acepta. Esa relación ilícita que tiene con su amor, con el príncipe Brodsky, la hace ser rechazada por la sociedad. Entonces, ese rechazo de la sociedad le produce un dolor tan grande que la lleva al final al suicidio también, a Ana Karenina. Entonces, necesitamos cumplir con nuestros deberes, tanto familiares como de grupo, como con el planeta, para sentirnos bien. Y si no los cumplimos, igual que cumpliéndolos nos sentimos bien, si no los cumplimos, tenemos un remordimiento, tenemos un dolor que nos puede llevar a enfermedades mentales, a sentirnos esclavos, a remordimientos, de todo. Y necesitamos sentirnos también parte de la comunidad, ¿vale? Esa es la explicación que yo encuentro al relato, que me ha parecido muy interesante. Bueno, os he dicho en otros vídeos que yo me considero una persona intuitiva, muy intuitiva, y he dado mucho caso de mis intuiciones, de mis sueños. Entonces, no sé por qué, pensando en grabar un vídeo para comentar lo de los cautivos de Longjumeau, me vino a la mente, como un flash, un relato que leí de Pedro Antonio Alarcón que se llama Las dos glorias. No tiene explicación porque me ha venido a la mente como una imagen ese relato. Es algo que se relaciona, ese relato de las dos glorias se relaciona de alguna manera. No sé si por antítesis o por qué, porque ya te digo que una cosa intuitiva, ya os digo que es una cosa intuitiva. Entonces he pensado leerlo y hoy me voy a ir un poco del guión y voy a leeros de este libro de Pedro Antonio Alarcón, que ya os leí. Os voy a leer Las dos glorias, porque tiene alguna relación con este relato de los amantes de los... No sé qué tipo de relación es, pero por intuición, por venirme, yo sigo mis intuiciones, ¿vale? Entonces lo voy a leer. Se llama Las dos glorias y pertenece a la serie de relatos cortos de las historietas nacionales que ya os leí. Muy interesante, para si alguien no lo ha visto, que busque en mi perfil los relatos de Pedro Antonio Alarcón, creo que tenía El afrancesado, Carbonero Alcalde, La Buenaventura, el extranjero. Relatos muy interesantes. Muy bonito, mira. Comienzo con Las dos glorias. Pues siéntense ustedes cómodamente y vamos a viajar en la máquina del tiempo. Nos vamos a ir al siglo XIX, a la España del siglo XIX, ¿vale? Ya del final del siglo XIX o así. Las dos glorias, se llama el relato. Un día que el célebre pintor flamenco Pedro Pablo Rubens recorría los templos de Madrid, acompañado de sus renombrados discípulos, penetró en la iglesia de un humilde convento, cuyo nombre no designa la tradición. Poco o nada encontró que admirar el ilustre artista en aquel pobre y desmantelado templo, y ya se marchaba, renegando como solía, del mal gusto de los frailes de Castilla la Nueva,
cuando reparó en cierto cuadro medio oculto en las sombras de una feísima capilla. Acercóse a él y lanzó un grito de asombro. Sus discípulos lo rodearon al momento, preguntándole: «¿Qué habéis encontrado, maestro?» «Mirad», dijo Rubén, señalando por toda contestación al lienzo que tenía delante. Los jóvenes quedaron tan maravillados como el autor del descendimiento. Representaba aquel cuadro la muerte de un religioso. Era este muy joven y de una belleza que ni la penitencia ni la agonía habían podido eclipsar, y hallábase tendido sobre los ladrillos de su celda, velados ya los ojos por la muerte, con una mano extendida sobre una calavera y estrechando con la otra a su corazón un crucifijo de madera y cobre. En el fondo del lienzo se veía pintado otro cuadro que figuraba estar colgado cerca del lecho, de que se suponía haber salido el religioso para morir con más humildad sobre la dura tierra. Aquel segundo cuadro representaba a una difunta, joven y hermosa, tendida en el ataúd entre fúnebres blandones y negras y lujosas colgaduras. Nadie hubiera podido mirar estas dos escenas, contenidas la una en la otra, sin comprender que se explicaban y completaban recíprocamente. Un amor desgraciado, una esperanza muerta, un desencanto de la vida, un olvido eterno del mundo. He aquí el poema misterioso que se deducía de los dos ascéticos dramas que encerraba aquel lienzo. Por lo demás, el color, el dibujo, la composición, todo revelaba un genio de primer orden. «Maestro, ¿de quién puede ser esta magnífica obra?», preguntaron a Rubén sus discípulos, que ya habían alcanzado el cuadro. «En este ángulo ha habido un nombre escrito», respondió el maestro, «pero hace muy pocos meses que ha sido borrado. En cuanto a la pintura, no tiene arriba de 30 años, ni menos de 20. Pero el autor, según el mérito del cuadro, pudiera ser Velázquez, Zurbarán, Rivera o el joven Murillo, de quien tan prendado estoy. Pero Velázquez no siente de ese modo, tampoco es Zurbarán, si atiendo al color y a la manera de ver el asunto. Menos aún debe atribuirse a Murillo ni a Rivera. Aquel es más tierno y este es más sombrío, y además ese estilo no pertenece ni a la escuela del uno ni a la del otro. En resumen, yo no conozco al autor de este cuadro, y hasta juraría que no he visto jamás obras suyas. Voy más lejos. Creo que el pintor desconocido, y acaso ya muerto, que ha legado al mundo tal maravilla, no perteneció a ninguna escuela, ni ha pintado más cuadros que este, ni hubiera podido pintar otro que se le acercara en mérito. Esta es una obra de pura inspiración, un asunto propio, un reflejo del alma, un pedazo de la vida. Pero, ¿qué idea? ¿Queréis saber quién ha pintado ese cuadro? Pues lo ha pintado ese mismo muerto que veis en él. Maestro? ¿Vos os burláis? No, yo me entiendo. Pero ¿cómo concebís que un difunto haya podido pintar su agonía? Concibiendo que un vivo pueda adivinar o representar su muerte. Además, vosotros sabéis que profesar de veras en ciertas órdenes religiosas es morir. ¿Creéis vos? Creo que aquella mujer que está de cuerpo presente en el fondo del cuadro era el alma y la vida de este fraile que agoniza contra el suelo. Creo que cuando ella murió, él se creyó también muerto y murió efectivamente para el mundo. Creo, en fin, que esta obra, más que el último instante de su héroe o de su autor, que indudablemente son una misma persona, representa la profesión de un joven desengañado de las alegrías terrenales. ¿De modo que puede vivir todavía? Sí, señor, que puede vivir. Y como la cosa tiene fecha, tal vez su espíritu se habrá serenado y
y hasta regocijado, y el desconocido artista sea ahora un viejo muy gordo y muy alegre. Por todo lo cual hay que buscarlo. Y sobre todo necesitábamos averiguar si llegó a pintar más obras. ¡Seguidme! Y así diciendo, Rubens se dirigió a un fraile que rezaba en otra capilla y le preguntó con su desenfado habitual: ¿queréis decirle al padre prior que deseo hablar de parte del rey? El fraile, que era un hombre de alguna edad, se levantó trabajosamente y respondió con voz humilde y quebrantada: ¿qué me queréis? Yo soy el prior. Perdonad, padre mío, que interrumpa vuestras oraciones, replicó Rubens. ¿Pudierais decirme quién es el autor de este cuadro? ¿De ese cuadro?, exclamó el religioso. ¿Qué pensaría usted de mí si le contestase que no me acuerdo? ¿Cómo? ¿Lo sabíais? ¿Ya habéis podido olvidarlo? Sí, hijo mío, lo he olvidado completamente. Pues padre, dijo Rubén en son de burla procaz, tenéis muy mala memoria. El prior volvió a arrodillarse sin hacer caso. Vengo en nombre del rey, gritó el soberbio y mimado flamenco. ¿Qué más queréis, hermano mío?, murmuró el fraile levantando lentamente la cabeza. Compraros este cuadro. Ese cuadro no se vende. Pues bien, decidme dónde encontraré a su autor. Su Majestad deseará conocerlo y yo necesito abrazarlo, felicitarlo, demostrarle mi admiración y mi cariño. Todo eso es también irrealizable. Su autor no está ya en el mundo. ¿Ha muerto?, exclamó Rubén con desesperación. El maestro decía bien, pronunció uno de los jóvenes. Ese cuadro está pintado por un difunto. ¿Ha muerto?, repitió Rubén, y nadie lo ha conocido y se ha olvidado su nombre que debió ser inmortal, su nombre que hubiese eclipsado el mío. Sí, el mío, padre, añadió el artista con noble orgullo, porque habéis de saber que yo soy Pedro Pablo Rubens. A este nombre glorioso en todo el universo y que ningún hombre consagrado a Dios desconocía ya, por ir unido a 100 cuadros místicos, verdaderas maravillas del arte, el rostro pálido del prior se enrojeció súbitamente y sus abatidos ojos se clavaron en el semblante del extranjero con tanta veneración como sorpresa. «¡Ah! ¿Me conocíais?», exclamó Rubén con infantil satisfacción. «Me alegro en el alma. Así seréis menos fraile conmigo. Con que, vamos, ¿me vendéis el cuadro?». «Pedís un imposible», respondió el prior. «Pues bien, ¿sabéis de alguna otra obra de ese malogrado genio? ¿No podréis recordar su nombre? ¿Queréis decirme cuándo murió?». «Me habéis comprendido mal», replicó el fraile. «Os he dicho que el autor de esa pintura no pertenece al mundo, pero esto no significa precisamente que haya muerto». «¡Oh! ¿Vive? ¿Vive?», exclamaron todos los pintores. «¡Haced que lo conozcamos!». «¿Para qué? El infeliz ha renunciado a todo lo de esta tierra. Nada tiene que ver con los hombres, nada. Os suplico, por tanto, que lo dejéis morir en paz». «Oh», dijo Rubén con exaltación, «eso no puede ser, padre mío. Cuando Dios enciende en un alma el fuego sagrado del genio, no es para que ese alma se consuma en la soledad, sino para que cumpla su misión sublime de iluminar el alma de los demás hombres. Nombradme el monasterio en que se oculta el gran artista, y yo iré a buscarlo y lo devolveré al siglo. ¡Oh, cuánta gloria le espera! «Pero, ¿y si la rehúsa?», preguntó el prior tímidamente. «Si la rehúsa, acudiré al Papa, con cuya amistad me honro, y el Papa lo convencerá mejor que yo». «¿El Papa?», exclamó el prior.
Sí, padre, el Papa, repitió Rubens. Ved por lo que no os diría el nombre de ese pintor, aunque lo recordase. Ved por lo que no os diré a qué convento se ha refugiado. Pues bien, padre, el rey y el papa os obligarán a decirle, respondió Rubens desesperado. Yo me encargo de que así suceda. Oh, no lo haréis, exclamó el fraile. Haréis muy mal, señor Rubens. Llevaos el cuadro si queréis, pero dejad tranquilo al que descansa. Os hablo en nombre de Dios. Sí, yo he conocido, yo he amado, yo he consolado, yo he redimido, yo he salvado de entre las olas de las pasiones y las desdichas, náufrago y agonizante, a ese grande hombre, como vos decís, a ese infortunado y ciego mortal, como yo le llamo. Olvídalo, olvidado ayer de Dios y de sí mismo, hoy cercano a la suprema felicidad, la gloria. ¿Conocéis alguna mayor que aquella a que él aspira? ¿Con qué derecho queréis resucitar en su alma los fuegos fatuos de las vanidades de la tierra, cuando arde en su corazón la pira inextinguible de la caridad? ¿Creéis que ese hombre, antes de dejar el mundo, antes de renunciar a las riquezas, a la fama, al poder, a la juventud, al amor, a todo lo que desvanece a las criaturas, no habrá sostenido ruda batalla con su corazón? ¿No adivináis los desengaños, las penas, las amarguras que lo llevarían al conocimiento de la mentira, de las cosas humanas? ¿Y queréis volverlo a la pelea cuando ya ha triunfado? Pero eso es renunciar a la inmortalidad, gritó Rubens. Eso es aspirar a ella. ¿Y con qué derecho os interponéis vos entre ese hombre y el mundo? Dejad que le hable y él decidirá. Lo hago con el derecho de un hermano mayor, de un maestro, de un padre, que todo esto soy para él. Lo hago en el nombre de Dios, os vuelvo a decir, respetadlo, para bien de vuestra alma. Y así diciendo, el religioso cubrió su cabeza con la capucha y se alejó a lo largo del templo. «Vámonos», dijo Rubens, «yo sé lo que me toca hacer». «Maestro», exclamó uno de los discípulos que durante la anterior conversación había estado mirando alternativamente al lienzo y al religioso, ¿no creéis, como yo, que ese viejo fray Luco se parece muchísimo al joven que se muere en este cuadro? «¡Calla! Pues es verdad», exclamaron todos. «Restad las arrugas y las barbas, y sumad los 30 años que manifiesta la pintura, y resultará que el maestro tenía razón cuando decía que ese religioso muerto era a un mismo tiempo retrato y obra de un religioso vivo. Ahora bien, Dios me confunda si ese religioso vivo no es el padre prior». Entretanto, Rubens, sombrío, avergonzado y enternecido profundamente, veía alejarse al anciano, el cual lo saludó cruzando los brazos sobre el pecho, poco antes de desaparecer. «¡Él era! Sí», balbuceó el artista. «Oh, vámonos», añadió volviéndose a sus discípulos. «Ese hombre tenía razón. Su gloria vale más que la mía. Dejémoslo morir en paz». Y dirigiendo una última mirada al lienzo que tanto le había sorprendido, salió del templo y se dirigió al palacio, donde lo honraban sus majestades teniéndolo a su mesa. 3 días después volvió Rubens, enteramente solo, a aquella humilde capilla, deseoso de contemplar de nuevo la maravillosa pintura y aún de hablar otra vez con su presunto autor. Pero el cuadro no estaba ya en su sitio. En cambio, se encontró con que en la nave principal del templo había un ataúd en el suelo, rodeado de toda la comunidad, que salmodiaba el oficio de difunto. Acercóse a mirar el rostro del muerto y vio que era el padre prior. «Gran pintor fue», dijo Rubens, luego que la sorpresa y el dolor hubieron cedido lugar a otro sentimiento. «Ahora es cuanto más se parece a su obra». Bueno, amigos, espero que os haya gustado. Venga, besito.